En aquel tiempo, mucho antes de que existieran las comodidades modernas, mucho antes de que los hombres entendieran los misterios de la atmósfera y de los cambios en el clima, había pueblos que observaban con atención el ciclo de las estaciones, porque de ellas dependía la vida entera. Durante siglos, los aldeanos habían esperado el verano con paciencia, como quien espera la llegada de un viejo amigo que trae consigo abundancia, calor y alimento. Sin embargo, un año en particular, ese verano nunca llegó. El sol apareció, como cada mañana, pero su luz parecía débil, incapaz de calentar la tierra ni de alimentar a los campos que aguardaban impacientes. Las primeras señales fueron sutiles. En los días que deberían haber sido cálidos, el aire conservaba un frío extraño, una brisa áspera que recordaba más al inicio del invierno que a la promesa de un verano fértil. Los campesinos, hombres curtidos por el trabajo y mujeres acostumbradas a leer los cambios de la naturaleza, empezaron a preocuparse, aunque al principio lo hicieron en silencio. Pensaron que quizá era un retraso pasajero, que el calor llegaría de un momento a otro, y que las nubes oscuras que cubrían el cielo no eran más que un capricho del clima. Sin embargo, los días se hicieron semanas, y las semanas se transformaron en meses, y el sol seguía oculto tras un velo espeso, como si el firmamento hubiese decidido ocultar su rostro luminoso. La tierra, acostumbrada a abrirse en verdes brotes de trigo y cebada, permaneció desnuda. Las semillas, cuidadosamente enterradas por los campesinos al inicio de la estación, no germinaban. Se abría la tierra con esperanza, se revisaban los surcos, pero en lugar de tallos jóvenes solo había barro húmedo, helado, improductivo. El agua no faltaba, porque la lluvia caía con frecuencia, pero no era agua cálida que alimentara la vida, sino una humedad fría, casi hostil, que enfriaba las piedras y llenaba los campos de charcos estancados. El cielo no se mostraba azul, sino gris constante, como si alguien hubiera extendido una manta interminable sobre el mundo, negándole toda claridad. En las aldeas, la gente comenzó a murmurar. Los ancianos recordaban haber visto inviernos duros, años de sequía y tormentas inesperadas, pero nunca un verano que se negara a existir. Se reunían en torno al fuego, con las manos extendidas para robarle calor a las brasas, comentando entre susurros que quizás los dioses estaban enojados. Algunos decían que era un castigo por la soberbia de los hombres, otros creían que era el anuncio del fin de los tiempos. Las campanas de las iglesias repicaban más seguido, llamando a plegarias colectivas, como si las oraciones pudieran convencer al sol de regresar. El ganado, que normalmente pastaba feliz en los prados veraniegos, comenzaba a mostrar señales de inquietud. Las vacas mugían en establos húmedos, las ovejas buscaban pasto tierno que nunca aparecía y los caballos parecían inquietos, golpeando el suelo con sus cascos en una rutina inusual. La hierba no crecía, las flores no se abrían, y los árboles, que debían estar cargados de hojas verdes, parecían fríos, rígidos, con ramas desnudas como si aún fuera invierno. Los niños, que solían jugar en los campos soleados, se mantenían dentro de las casas, envueltos en mantas, preguntando a sus madres por qué hacía tanto frío cuando ya debería haber calor. Las madres respondían con ternura, pero también con duda, pues ni ellas mismas lo comprendían. Los hombres salían cada mañana a observar el horizonte, buscando señales de un cambio, un rayo más fuerte, un calor distinto, pero solo encontraban la misma penumbra gris, como un amanecer que nunca terminaba. Con el paso de los días, la diferencia comenzó a sentirse en el ánimo de la gente. Los cantos en las tabernas fueron sustituidos por silencios largos, las risas en las plazas se volvieron apenas murmullos. Había una sensación de espera que nunca se resolvía, como si el mundo entero se encontrara suspendido en un invierno disfrazado, atrapado en una estación que no correspondía. Algunos hombres, movidos por la desesperación, viajaron a aldeas vecinas buscando noticias. Querían saber si en otros lugares el sol había regresado, si los campos se cubrían de trigo o si el calor del verano se hacía sentir. Pero todos volvían con el mismo mensaje: en ninguna parte había calor, en ninguna parte germinaban las cosechas. Era como si un manto invisible hubiera cubierto todo el mundo conocido, imponiendo un frío extraño que nadie sabía explicar. Los sacerdotes subieron a los púlpitos y con voz solemne advirtieron que aquello no era simple clima, sino una señal divina. Los sermones se llenaron de palabras sobre arrepentimiento, penitencia y plegarias. Las velas ardían noche tras noche en las iglesias, iluminando paredes húmedas, mientras familias enteras se arrodillaban con la esperanza de que sus súplicas fueran escuchadas.
Y sin embargo, el sol no regresaba. Los días eran iguales, interminables, con una claridad débil que nunca calentaba la piel. Los relojes de arena y los relojes de sol perdieron utilidad, porque las sombras no se movían como debían. El tiempo parecía haberse detenido en un amanecer sin promesa, en una jornada interminable de luz pálida y fría. La primera parte de la historia de aquellos años sin verano quedó marcada por la incertidumbre. No había hambre todavía, no había muertes masivas ni estampidas, pero sí había un presentimiento oscuro, una sensación de que algo profundo y desconocido había cambiado para siempre. Era como si el mundo hubiera olvidado cómo respirar, como si el sol hubiera dejado de calentar porque había perdido el deseo de hacerlo. Y en medio de esa calma fría, en medio de esos días grises que se repetían, la gente comenzó a darse cuenta de que el verano, aquel verano esperado, nunca llegaría. Los días siguieron su curso, aunque pareciera que el tiempo se había detenido en una estación que no pertenecía a nadie. La tierra, acostumbrada a rendir frutos con generosidad cuando el calor del verano la abrazaba, comenzó a mostrar un rostro desconocido, un rostro seco y helado al mismo tiempo. Los campesinos, que dependían de sus campos para sobrevivir, salían cada mañana a revisar los surcos con la esperanza de encontrar señales de vida, pero lo único que hallaban era un silencio vegetal, una calma improductiva que inquietaba más que el ruido de cualquier tormenta. Las semillas que habían depositado en la tierra semanas atrás, con la ilusión de verlas crecer, permanecían inmóviles. Algunas parecían haberse podrido en el interior del suelo húmedo, incapaces de germinar en un clima que no las reconocía. Otras simplemente no daban señales, como si hubieran decidido dormir un sueño profundo que no tenía fecha de despertar. Los surcos abiertos, rectos y bien cuidados, se extendían vacíos, recordando a todos que su esfuerzo no encontraba recompensa. Los graneros, construidos para almacenar lo que la tierra ofreciera, se mantenían cada vez más vacíos. Al inicio, las familias se tranquilizaban pensando que aún tenían reservas de la cosecha anterior. El trigo seco, guardado en sacos de tela áspera, llenaba algunas esquinas, y las arcas contenían algo de cebada y de avena. Sin embargo, cada día que pasaba, un puñado era retirado para preparar pan, y otro para alimentar al ganado. Poco a poco, los sacos se fueron adelgazando, hasta que solo quedaba el eco hueco de la madera vacía. Era inquietante recorrer las aldeas y ver cómo las eras, donde normalmente se amontonaban haces de trigo dorado bajo el sol brillante, permanecían desiertas. Las ruedas de los molinos estaban quietas, porque no había grano que moler, y los riachuelos, que solían acompañar el trabajo de los campesinos con su murmullo fresco, parecían más fríos que nunca, como si también ellos sintieran el extraño letargo que se había apoderado de la tierra. El aire, cargado de humedad constante, no ofrecía descanso. El frío no era intenso como en pleno invierno, pero sí persistente, molesto, un frío que penetraba en los huesos y obligaba a la gente a cubrirse con capas de lana incluso en el mes en que debían andar con ropas ligeras. Los niños que corrían por los prados ya no podían hacerlo, porque no había prados verdes ni flores que adornaran el paisaje, solo barro y charcos extendidos hasta el horizonte. Los campesinos comenzaron a reunirse entre ellos, hablando con voces bajas y cansadas. Habían intentado resembrar en varias ocasiones, confiando en que tal vez un cambio repentino en el clima despertaría la tierra, pero cada intento fracasaba. El trigo no brotaba, la cebada se negaba a salir, y las hortalizas apenas alcanzaban a asomar tallos débiles que luego se marchitaban. Era como si todo el campo se hubiera convertido en un granero vacío a cielo abierto, una promesa incumplida de abundancia. En los establos, la situación no era mejor. El ganado, que solía alimentarse del pasto fresco, encontraba apenas hierba seca que pronto desaparecía. Las vacas daban menos leche, las ovejas balaban con insistencia, y los caballos mostraban costillas marcadas bajo la piel, consecuencia de un alimento que escaseaba cada día más. Los campesinos compartían con ellos las sobras de grano, pero comprendían que, si el campo no respondía pronto, ni los hombres ni los animales tendrían suficiente para continuar. Los graneros, antaño símbolo de seguridad y prosperidad, comenzaron a transformarse en espacios vacíos que recordaban constantemente la fragilidad de la vida. Algunos hombres entraban a ellos por la mañana solo para contemplar el espacio vacío, escuchando el eco de sus propios pasos. El silencio en esos lugares era tan profundo que parecía que los muros de madera también guardaban un lamento secreto, como si supieran que su propósito estaba desapareciendo. Las noches eran igualmente desoladoras.
En lugar de canciones y risas alrededor del fuego, se escuchaban suspiros largos y conversaciones apagadas. Las familias cenaban poco, apenas una sopa clara o un trozo de pan duro, y después se acostaban temprano, no porque el sueño les venciera, sino porque el hambre se hacía más fácil de soportar en la penumbra. Los graneros vacíos se volvían una presencia constante en la mente de todos, como un recordatorio de lo que estaba por venir. Algunos comenzaron a contar historias de tiempos pasados, de hambrunas antiguas que habían castigado a pueblos enteros. Decían que cuando los graneros se quedaban vacíos, lo único que quedaba era la fe o la desesperación. Los ancianos asentían en silencio, recordando épocas en las que el hambre había sido una visita conocida, aunque nunca con la intensidad que parecía avecinarse ahora. Así, los campos permanecieron desnudos y los graneros silenciosos, como guardianes mudos de una tierra que había olvidado cómo dar alimento. La gente comprendió que no era un simple retraso del verano, ni una mala temporada pasajera, era el inicio de algo mucho más largo, una etapa que pondría a prueba no solo sus cuerpos, sino también su espíritu. Y mientras tanto, en cada rincón de la aldea, el silencio de los graneros vacíos se mezclaba con el eco de las tripas hambrientas, marcando el compás lento de los días que parecían eternos. El hambre no llegó de golpe, como una tormenta que azota con furia, sino lentamente, como una sombra que se desliza en silencio y se instala sin pedir permiso. Al principio, fue apenas una incomodidad, una sensación de vacío entre comidas, un recordatorio de que los graneros guardaban menos trigo del habitual. Las familias racionaban con cuidado lo poco que quedaba, cortando los trozos de pan más finos, sirviendo sopas aguadas que engañaban al estómago, pero no al cuerpo. Con el paso de los días, la incomodidad se transformó en una presencia constante. Los niños, acostumbrados a correr con energía, ahora se sentaban en las esquinas, jugando con piedras o con trozos de madera porque sus cuerpos carecían de fuerzas. Sus mejillas, antes redondas y sonrosadas, se hundieron poco a poco, y sus ojos brillaban con un cansancio impropio de la infancia. Las madres los observaban en silencio, apretando los labios para no llorar, mientras removían calderos casi vacíos, intentando sacar sabor de huesos viejos o hierbas marchitas. Los hombres, que solían salir al campo desde temprano, ya no encontraban razones para hacerlo. La tierra no respondía, y lo único que podían traer a casa eran ramas secas para mantener vivo el fuego. Con cada día que pasaba, regresaban más abatidos, con la mirada perdida y la espalda encorvada, sabiendo que su esfuerzo no servía de nada. El hambre no era solo física, también era un peso sobre el ánimo, una carga que se reflejaba en cada gesto, en cada palabra dicha a medias. Las noches se volvieron más largas. En lugar de compartir un banquete sencillo, las familias se reunían alrededor de platos casi vacíos. Se servía pan duro, a veces acompañado de un poco de leche aguada o de caldo hecho con lo poco que se encontraba. El silencio dominaba esas comidas, interrumpido apenas por el crujir del pan seco o por el suspiro de alguien que intentaba conformarse. Después, los miembros de la familia se recostaban temprano, buscando en el sueño una tregua que nunca duraba lo suficiente. El hambre también comenzó a transformar la forma en que la gente se trataba entre sí. Al principio, había solidaridad, vecinos compartiendo lo poco que les quedaba, ayudándose mutuamente a sobrellevar la escasez. Pero pronto, esa generosidad se volvió difícil de mantener. Cada familia debía cuidar sus propias reservas, por mínimas que fueran, y lo que antes era una costumbre de comunidad se convirtió en una lucha silenciosa por la supervivencia. Los mercados, que solían estar llenos de voces y de movimiento, se convirtieron en espacios desolados. No había frutas ni hortalizas, no había sacos de grano ni ruedas de queso. Lo poco que aparecía tenía un precio imposible. Un puñado de harina se cambiaba por monedas que antes hubieran comprado mucho más. Los comerciantes, que también sufrían la escasez, miraban con desconfianza a los compradores, como si cada transacción fuera un pequeño acto de desesperación. Las casas comenzaron a llenarse de olores distintos. Ya no era el aroma agradable del pan recién horneado o de las sopas sustanciosas, sino el olor agrio de hierbas cocidas, de raíces que antes nadie habría considerado alimento, de caldos demasiado ligeros para alimentar a alguien. El aire mismo parecía impregnado de esa pobreza culinaria, de esa falta de abundancia que se notaba en cada rincón de la aldea. Los cuerpos empezaron a cambiar. La piel se pegaba a los huesos, las ropas quedaban flojas, las manos perdían fuerza. Los ancianos, los más frágiles,
Fueron los primeros en caer enfermos, debilitados por una dieta insuficiente. Sus voces, que antes llenaban las noches con historias y consejos, se apagaron poco a poco, sustituidas por la tos y el silencio. Los niños, que deberían haber crecido fuertes, comenzaron a mostrar señales de debilidad que preocupaban a todos. El hambre, además, trajo consigo un cambio en los sueños. La gente soñaba con mesas repletas, con cestas llenas de pan, con jarras de leche espesa. Soñaban con veranos que nunca llegaron, con cosechas que nunca brotaron, con manjares que solo existían en su memoria. Al despertar, la decepción era doble, no solo seguían hambrientos, sino que el recuerdo de lo soñado hacía que la carencia fuera aún más dolorosa. En las tabernas, ya casi vacías, se escuchaban conversaciones sombrías. Algunos decían que todo era castigo divino, otros aseguraban que el mundo había cambiado para siempre. Nadie encontraba respuestas claras. Lo único cierto era la sensación constante en el estómago, esa punzada vacía que recordaba a todos que el hambre se había instalado para quedarse. Así, poco a poco, las aldeas comenzaron a entender que no era una simple mala temporada. Era un tiempo nuevo, un tiempo en el que el hambre visitaba cada hogar sin excepción, instalándose en las mesas, en las camas y en los corazones de todos. Una visita silenciosa, persistente, que no conocía compasión ni tregua. Y cada día que pasaba, esa sombra se hacía más grande, como si quisiera envolverlo todo en un abrazo interminable de escasez. Los mercados, que antes eran el corazón de la aldea, comenzaron a mostrar un rostro distinto. Ya no había risas, ni voces alegres que anunciaban la llegada de pan fresco o de frutas maduras. Las plazas que solían estar llenas de compradores y comerciantes estaban desiertas, con pocas personas caminando entre los puestos, observando con ojos cansados los estantes casi vacíos. Cada puesto parecía un recordatorio de la escasez, de los años sin verano, de un mundo que había olvidado cómo producir alimento suficiente. Los pocos comerciantes que aún tenían algo para vender miraban a los compradores con cautela y desconfianza. Los precios, antes razonables, habían subido hasta niveles absurdos. Un saco de harina podía costar el doble de lo que normalmente se pagaba, y una pequeña porción de queso se convertía en un lujo imposible de alcanzar para la mayoría. Las monedas, que antes circulaban con facilidad, ahora eran apenas una herramienta para mostrar la desesperación. Quien tenía dinero no necesariamente tenía comida, y quien tenía comida a menudo carecía de dinero. El intercambio había cambiado su naturaleza. Ya no era un comercio alegre y espontáneo, sino un acto calculado, tenso y silencioso. Los compradores observaban cada grano de trigo, cada trozo de pan seco, evaluando cuánto podían llevar sin comprometer la supervivencia de los suyos. Los vendedores, conscientes de la necesidad de la gente, trataban de mantener un equilibrio delicado entre la codicia y la compasión, aunque a menudo la codicia parecía imponerse, pues ellos mismos sufrían la misma escasez. Los precios imposibles generaban discusiones silenciosas entre los vecinos. Algunos intentaban negociar, ofreciendo lo poco que tenían a cambio de algo imprescindible, mientras que otros aceptaban pagar cualquier cantidad con tal de asegurar un mínimo de alimento para sus familias. Los comerciantes, por su parte, entendían que la demanda excedía la oferta y que, tarde o temprano, el mercado se transformaría en un lugar donde no habría nada que vender ni que comprar. Los pasillos del mercado, que alguna vez se llenaban de olores de pan horneado, queso fresco y especias, ahora solo ofrecían aromas débiles y mezclados, un poco de grano seco, raíces almacenadas y hierbas marchitas. El aire estaba cargado de tensión, de un silencio expectante, de la sensación de que cualquier ruido podría romper la frágil calma que reinaba en la plaza. Los puestos vacíos parecían gritar más que los vendedores, recordando a todos la ausencia de abundancia. Los niños, que antes correteaban entre los puestos, ya no podían hacerlo. Su hambre les había quitado la energía para jugar, y su mirada buscaba entre los escasos productos algo que les llenara el estómago. Las madres los sujetaban de la mano, tratando de no perderlos entre la desolación, mientras sus propios corazones se llenaban de una mezcla de miedo y resignación. Incluso los animales que acompañaban a los comerciantes, los caballos y burros que transportaban mercancías, parecían percibir la escasez. Se movían con lentitud, pesadez y cansancio, reflejando la fatiga de los humanos que los guiaban. Las ruedas de los carromatos chirriaban con un ritmo irregular, acompañando la sensación general de lentitud y desolación que reinaba en el mercado. Cada día,
Los aldeanos salían a observar el mercado con la misma mezcla de esperanza y desilusión. Tal vez ese día habría algo de pan, tal vez un poco de avena para los animales, tal vez una raíz comestible olvidada entre los montones de basura. Pero casi siempre volvían con las manos vacías o con un pequeño trozo de alimento que apenas servía para calmar la urgencia del hambre por unas horas. Los mercados vacíos no solo afectaban la comida, afectaban la vida misma de la aldea. El intercambio humano, que antes era fuente de conversación, risa y compañía, se había transformado en una rutina silenciosa, marcada por miradas cansadas, suspiros largos y pasos medidos. La ausencia de abundancia había traído consigo un cambio profundo en la manera en que la gente se relacionaba, una frialdad silenciosa que acompañaba la desolación de los puestos y los estantes vacíos. Y mientras la aldea esperaba, día tras día, que algún cambio rompiera la escasez, comprendieron que los mercados no volverían a ser los mismos, que el sol que nunca calentó había afectado no solo la tierra y las cosechas, sino también la esencia misma del comercio, de la convivencia, del latido cotidiano de la vida que antes fluía sin esfuerzo. Cada paso entre los puestos vacíos recordaba a los aldeanos que el verano que esperaban jamás llegaría, y que el hambre ya no era un visitante ocasional, sino una presencia constante que marcaba cada aspecto de su existencia. La ausencia del verano comenzó a sentirse también en los establos, donde el ganado que antes proporcionaba leche, carne y trabajo se volvió cada día más débil. Las vacas, que solían pastar en verdes prados, ahora permanecían encorvadas sobre tierra húmeda y fría, buscando sin éxito algo que comer. Sus ojos, antes brillantes, se apagaban lentamente, reflejando el cansancio y la confusión de seres acostumbrados a un ciclo de estaciones que ahora había sido interrumpido. Los pastores recorrían los campos, siguiendo la rutina de alimentar a los animales, pero la tierra no ofrecía suficiente pasto. Cada hierba arrancada era un esfuerzo, cada raíz recolectada parecía insuficiente para calmar el hambre de los animales. Las ovejas se agrupaban temblando en los rincones, buscando calor entre sí, mientras los caballos golpeaban el suelo con cascos vacilantes, ansiosos y débiles. Con cada día que pasaba, los establos se volvían más silenciosos. Los mugidos, balidos y relinchos, antes comunes, disminuían hasta convertirse en sonidos apenas perceptibles. Los animales morían lentamente, víctimas de la falta de alimento y del frío persistente. Los campesinos los enterraban en fosas poco profundas, conscientes de que sus esfuerzos habían sido insuficientes para salvarlos, y cada entierro se sentía como una pequeña tragedia que marcaba la impotencia humana ante la naturaleza implacable. La pérdida del ganado afectaba directamente a las familias. Sin vacas, no había leche para los niños ni para preparar quesos. Sin ovejas, no había lana para las mantas. Sin caballos, los viajes y transportes eran más lentos y difíciles. Cada animal que moría significaba un paso más hacia la supervivencia precaria, y los rostros de los aldeanos reflejaban la resignación y la fatiga de quienes comprendían que no había remedio inmediato. Incluso los animales más resistentes comenzaron a sucumbir. Las cabras, conocidas por su capacidad de sobrevivir en climas difíciles, se veían obligadas a moverse en busca de raíces secas, mientras sus cuerpos se debilitaban progresivamente. Los cerdos, acostumbrados a alimentarse de desperdicios, encontraban cada vez menos que comer y su número disminuía rápidamente. Cada muerte era un recordatorio silencioso de la magnitud de la catástrofe, de la incapacidad de la humanidad para enfrentar un verano que nunca llegaría. El trabajo de los hombres cambió. Antes, la tarea principal era cuidar, alimentar y proteger al ganado. Ahora, gran parte del tiempo se dedicaba a encontrar algo de alimento, a improvisar mezclas de raíces y granos secos, a revisar qué animales podían resistir un día más. El esfuerzo físico no disminuía, pero el resultado era cada vez más escaso, y con ello aumentaba la sensación de desesperanza. Los niños observaban con curiosidad y miedo cómo sus animales preferidos se debilitaban. Algunos lloraban por las vacas que daban leche o por los caballos que los llevaban a pasear. Las madres intentaban explicar la situación, hablando de sequías eternas, de castigos divinos o de cambios en la tierra, pero sus palabras apenas calmaban la tristeza de los pequeños. Cada muerte animal era una lección temprana sobre la fragilidad de la vida y la crueldad de un mundo que parecía olvidarse de sus necesidades. Incluso los aldeanos más experimentados, quienes habían sobrevivido a inviernos rigurosos y hambrunas moderadas, se sorprendían ante la magnitud de la pérdida. Nunca antes habían visto un año donde casi todo el ganado se debilitara al mismo tiempo,
donde la escasez de alimentos se volviera implacable y donde la muerte de los animales afectara de manera tan directa la vida cotidiana. El impacto no era solo económico, era emocional, un golpe silencioso al corazón de quienes dependían de esas criaturas para sobrevivir. Los establos vacíos se convirtieron en espacios de reflexión y tristeza. Las tablas de madera crujían bajo el peso de los pocos animales que aún quedaban, y cada rincón silencioso recordaba que el ciclo de la vida había sido interrumpido. Los aldeanos pasaban más tiempo sentados junto a los animales restantes, acariciándolos, hablándoles, compartiendo su calor humano en un intento de compensar lo que la naturaleza ya les había quitado. Y mientras el invierno continuaba sin tregua, y los días seguían siendo fríos y grises, los aldeanos comprendieron que la pérdida del ganado era solo un síntoma de un mal más grande. La tierra, el sol y las estaciones habían cambiado su curso, y la humanidad, impotente, debía aprender a vivir en un mundo donde la abundancia que antes daban por sentada ya no existía. A medida que el tiempo pasaba y la tierra permanecía estéril, muchas aldeas comenzaron a mostrar signos de abandono. Las casas, que antes estaban llenas de vida, ahora se encontraban silenciosas. Puertas cerradas con tablas, ventanas cubiertas con telas desgastadas, y chimeneas apagadas que ya no emitían humo eran la evidencia de que los habitantes habían partido en busca de lugares donde la tierra aún ofreciera sustento. Al principio, solo algunas familias se marchaban. Eran las que más recursos tenían o aquellas que contaban con algún pariente en tierras lejanas donde la cosecha era más abundante. Dejaban atrás sus pertenencias, pequeños muebles y herramientas, llevando solo lo imprescindible para sobrevivir en un viaje incierto. Los caminos que antes se recorrían con facilidad comenzaron a llenarse de senderos vacíos, con huellas que se desvanecían lentamente bajo la lluvia y la escarcha. Con el tiempo, la marcha se convirtió en un éxodo silencioso pero constante. Las aldeas, una tras otra, quedaron desiertas. Los niños ya no corrían por los patios, los perros se perdían entre las casas abandonadas, y los campos que alguna vez habían recibido cuidados meticulosos comenzaron a llenarse de maleza y arbustos secos. Cada pueblo abandonado era una cápsula del tiempo, un testimonio mudo de lo que había sido y de lo que nunca volvería a ser. Los graneros vacíos se convirtieron en monumentos de la desesperación. Sin gente que trabajara la tierra, la comida que quedaba se pudría, y el aire se impregnaba de olores apagados y descomposición silenciosa. Las herramientas quedaron esparcidas, abandonadas, cubiertas por el polvo y la humedad. Cada rincón de la aldea hablaba de la urgencia de partir, de la impotencia frente a un verano que jamás llegó. Los caminos se llenaron de viajeros que se desplazaban lentamente, arrastrando carros cargados con lo poco que podían llevar. Algunos caminaban durante días, atravesando colinas y valles desolados, cruzando ríos con aguas frías, buscando tierra fértil que cada vez parecía más lejana. Sus pasos eran pesados, sus rostros apagados, reflejando la fatiga física y el cansancio emocional de abandonar lo que habían conocido toda la vida. Algunas aldeas quedaron completamente desiertas, y los pocos que permanecieron eran los ancianos que no podían viajar o los más pobres, incapaces de cargar con sus pertenencias. Estos sobrevivientes miraban las calles vacías con un silencio profundo, observando la ausencia de vida en cada esquina. Se sentaban frente a puertas cerradas, escuchando el viento que recorría los techos y patios, sintiendo el eco de risas que alguna vez llenaron el lugar, ahora reemplazadas por un vacío que parecía extenderse hasta el horizonte. Los animales domésticos también sufrían. Sin pastores que los cuidaran, muchas vacas, ovejas y caballos habían muerto, mientras que perros y gatos vagaban entre las casas en busca de comida que ya no existía. El silencio de la aldea se amplificaba con cada animal que desaparecía, con cada sonido que dejaba de escucharse, con cada paso que ya no era acompañado de un murmullo humano. Los campos, sin mantenimiento, comenzaron a transformarse en espacios extraños y sombríos. Hierbas altas y enredaderas crecían sin control, ocultando caminos y surcos, cubriendo pozos y zanjas que antes se utilizaban para almacenar agua o proteger cultivos. Lo que antes había sido un lugar de trabajo y vida ahora era un espacio olvidado, donde la naturaleza retomaba lentamente lo que le pertenecía, indiferente al abandono humano. El abandono de las aldeas también provocó cambios en la percepción de quienes quedaban. Los sobrevivientes más jóvenes aprendieron a moverse entre pueblos desiertos, a interpretar señales de presencia y ausencia, a recorrer caminos que alguna vez estuvieron llenos de actividad con cautela y respeto.
Cada aldea vacía era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo rápido que la abundancia puede desaparecer cuando el mundo cambia de manera implacable. Incluso los monumentos y edificios más sólidos comenzaron a mostrar el paso del tiempo y la desolación. Iglesias, castillos pequeños y casas de piedra estaban cubiertos por musgo y líquenes, con techos debilitados y paredes agrietadas. Las campanas colgaban inmóviles, y sus ecos antiguos se perdían en la nada. Todo parecía murmurar la misma verdad. La humanidad había sido desplazada por una fuerza que no podían controlar, y los pueblos vacíos eran la evidencia silenciosa de su impotencia. Y así, mientras los días continuaban siendo grises y fríos, las aldeas abandonadas se convirtieron en recordatorios perpetuos del hambre, del fracaso de la agricultura y de la incapacidad de la gente para adaptarse a un mundo donde el sol se había negado a calentar la tierra. El tiempo seguía su curso, lento y monótono, y cada paso de los viajeros que cruzaban estos pueblos olvidados era un eco de la lucha constante por la supervivencia en un verano que jamás regresaría. El hambre, persistente y silenciosa, no solo debilitaba los cuerpos por falta de alimento, sino que también abría la puerta a enfermedades que de otro modo habrían sido controlables. Los cuerpos hambrientos carecían de defensas suficientes, y cualquier resfriado, cualquier infección menor, se convertía en un riesgo serio. La falta de nutrientes debilitaba la piel, los huesos y los músculos, dejando a hombres, mujeres y niños vulnerables a todo tipo de dolencias. Las primeras manifestaciones eran sutiles. La gente sentía cansancio extremo, mareos, dolores de cabeza y una sensación de frío constante que ninguna manta podía aliviar. Las tripas, acostumbradas a la regularidad de las comidas, protestaban con dolores continuos y estómagos vacíos que rugían incluso durante la noche. Los niños se volvían más lentos, se sentaban más tiempo en el suelo y se quejaban de molestias que los adultos intentaban calmar con simples infusiones de hierbas. Pronto, las enfermedades se volvieron más visibles. Heridas pequeñas tardaban semanas en cicatrizar, las llagas y cortes se infectaban con facilidad. La fiebre se convertía en compañera frecuente, y la tos persistente recorría los hogares, arrastrando a los enfermos a camas improvisadas, mientras los familiares hacían lo posible por cuidar de ellos con los pocos recursos disponibles. La falta de alimentos ricos en vitaminas y minerales impedía la recuperación rápida, y cada enfermedad parecía prolongarse, debilitando aún más los cuerpos que ya estaban exhaustos. Los aldeanos comenzaron a inventar remedios improvisados. Hierbas recogidas de bosques cercanos, raíces secas y caldos poco nutritivos se mezclaban en tazas de barro, con la esperanza de aliviar los síntomas. Algunos utilizaban baños de agua caliente, mientras otros aplicaban compresas de barro o arcilla, pensando que de algún modo ayudarían a purificar el cuerpo. Sin embargo, la efectividad de estas prácticas era limitada. La verdadera necesidad era comida suficiente, y esa escasez persistente convertía cualquier enfermedad menor en un peligro considerable. Los más vulnerables eran los niños y los ancianos. Los pequeños, con cuerpos en crecimiento, requerían nutrientes que ya no existían. Los mayores, con sistemas inmunológicos debilitados por la edad, no podían resistir los efectos del frío constante ni la fatiga acumulada. Cada casa que se visitaba mostraba signos de lucha contra enfermedades, mantas que cubrían camas improvisadas, tazas de caldo tibio al alcance de la mano y un silencio pesado que hablaba más que cualquier palabra sobre la gravedad de la situación. Incluso los que parecían saludables sufrían efectos indirectos. La falta de energía disminuía la capacidad de trabajar, de cuidar de los demás y de mantener el hogar. Las tareas cotidianas, como cocinar, recolectar leña o limpiar, se volvían más pesadas y lentas. La combinación de fatiga y enfermedad transformaba la vida diaria en un esfuerzo constante, en un caminar entre la supervivencia y la desesperanza. Las epidemias también comenzaron a aparecer. En aldeas donde las condiciones higiénicas eran precarias debido a la escasez de agua limpia, los brotes de fiebre y diarrea se propagaban rápidamente. Las letrinas mal conservadas y la falta de alimentos seguros hacían que los gérmenes encontraran un terreno fértil para multiplicarse. Cada brote era un recordatorio de que el hambre no solo privaba de comida, sino que debilitaba todo el sistema de defensa natural de la comunidad. Los sanadores y curanderos locales se encontraban abrumados. Sus conocimientos, transmitidos durante generaciones, ya no bastaban frente a un mal que afectaba a casi toda la población de manera simultánea. Los remedios naturales, los cuidados tradicionales y la paciencia se volvían insuficientes ante la magnitud de la debilidad colectiva.
Cada persona que caía enferma aumentaba la tensión en los hogares, en los mercados y en los campos, donde la falta de fuerza física se hacía cada vez más evidente. El silencio de las casas enfermas era profundo. Los pasos por los pasillos eran lentos, casi ceremoniales, y los suspiros se mezclaban con los murmullos de quienes vigilaban a los enfermos. Los días y las noches se confundían, y la enfermedad se convertía en una presencia constante, invisible pero sentida en cada rincón. La desesperación se instalaba lentamente junto con el hambre, y la combinación de ambos comenzaba a definir la rutina diaria de los supervivientes. Y mientras las enfermedades se extendían, debilitando cuerpos y espíritus, los aldeanos comprendieron que no podían luchar contra el hambre y la enfermedad por separado. La falta de alimento había provocado un ciclo implacable: hambre debilitante que generaba enfermedad, enfermedad que impedía trabajar, trabajo limitado que reducía aún más el acceso a comida. Cada día era un recordatorio de la fragilidad humana ante una naturaleza implacable, y de cómo la falta de un verano podía transformar la vida cotidiana en un esfuerzo constante por sobrevivir. El agua, que siempre había sido fuente de vida y tranquilidad, comenzó a escasear de manera visible. Los ríos que serpenteaban entre los campos y aldeas bajaban con un hilo débil de líquido, apenas suficiente para reflejar la luz del sol y producir un murmullo apagado. Los pozos y fuentes, que antes habían abastecido a familias y animales, comenzaron a secarse, dejando tras de sí charcos embarrados y piedras calientes al sol. Cada mañana, los aldeanos caminaban hacia los ríos con cubos y cántaros, con la esperanza de encontrar suficiente agua para beber, cocinar y limpiar. La superficie, en muchos tramos, mostraba apenas un hilo que serpenteaba entre piedras y sedimentos. Los más ancianos recordaban tiempos en que estos mismos ríos eran abundantes, llenos de peces y acompañados por un sonido constante que tranquilizaba el alma. Ahora, el murmullo se había reducido a un suspiro, como un cuerpo cansado que ya no podía sostener su fuerza. Las fuentes de los pueblos ofrecían un espectáculo igualmente desolador. Las pilas de piedra, que alguna vez rebosaban de agua fresca y clara, estaban secas, con algas marchitas y hojas flotando en charcos mínimos que quedaban entre las grietas. Los habitantes que dependían de ellas para el consumo diario se veían obligados a recorrer mayores distancias, a veces durante horas, para recolectar apenas 1 litro de agua por persona. Cada viaje era un esfuerzo físico considerable, que dejaba brazos y piernas agotados, y aumentaba la ansiedad por la escasez de líquido. Los animales también sufrían con esta falta. Vacas, caballos, ovejas y cabras buscaban los pocos charcos que aún quedaban en los ríos, pero la cantidad de agua era insuficiente para saciar su sed. Algunos animales caían junto a los bordes, demasiado débiles para continuar. Los pastores observaban con impotencia, entendiendo que no solo se estaba acabando la comida, sino también la esencia misma de la vida, el agua que hacía posible que la tierra y sus criaturas continuaran existiendo. La sequedad afectaba también a los cultivos que habían logrado sobrevivir. Las hortalizas y cereales, ya castigados por la falta de sol y calor, mostraban ahora signos de marchitez acelerada. La tierra se endurecía al contacto con la lluvia escasa, y los surcos abiertos para sembrar se convertían en grietas que absorbían cada gota que caía con lentitud, recordando a todos que la naturaleza misma parecía estar en pausa. Los aldeanos intentaban almacenar agua en cubos, toneles y cisternas, pero cada recipiente era limitado. El líquido se volvía un tesoro que debía racionarse cuidadosamente. El acto de beber se transformaba en un momento de cálculo silencioso, medir cada sorbo para garantizar que durara hasta el siguiente día, compartir lo necesario con los enfermos y los niños, y siempre dejar algo para los animales que, de otro modo, morirían. Las fuentes y ríos secos también alteraban la rutina diaria. Las mujeres, responsables de llevar agua a casa, debían levantarse antes del amanecer y caminar largas distancias, a veces hasta varias aldeas, para recolectar lo imprescindible. Los hombres, ya debilitados por el hambre, encontraban en estas caminatas una carga adicional que consumía la poca energía que les quedaba. Cada paso se volvía más pesado, y cada gota recolectada era un triunfo silencioso frente a la adversidad. El silencio de los ríos se sentía en todos lados. Donde antes el murmullo constante acompañaba el trabajo en el campo y las conversaciones en los senderos, ahora solo existía un eco apagado, un recuerdo de abundancia que se había desvanecido. Los niños que solían jugar en las orillas, chapoteando y pescando,
Ahora se sentaban sobre piedras calientes o simplemente miraban la corriente debilitada con ojos cansados. Incluso los bosques y arroyos que alguna vez parecían inagotables mostraban señales de agotamiento. Las hojas de los árboles colgaban caídas, y los animales que dependían del agua comenzaron a migrar hacia zonas más húmedas, dejando a las aldeas con menos recursos y menos vida alrededor. Cada sendero, cada rincón, parecía recordar a los habitantes que la naturaleza también sufría, y que la falta de agua afectaba todos los aspectos de la supervivencia. Y mientras los días continuaban fríos y grises, los ríos y fuentes que ya no daban agua se convirtieron en un símbolo constante de la fragilidad de la existencia. La tierra había dejado de sostenerlos, y la vida, aunque todavía persistía, se volvía cada vez más difícil. Cada gota faltante era un recordatorio silencioso de que la abundancia que alguna vez había acompañado a los aldeanos se había transformado en ausencia, y que la supervivencia dependía ahora de paciencia, esfuerzo y resignación. Los bosques, que antes estaban llenos de vida y sonidos constantes, ahora mostraban un silencio extraño y profundo. Las hojas caídas ya no crujían bajo los pies de los caminantes, o lo hacían con un sonido seco y apagado. Los pájaros que antes llenaban el aire con cantos y trinos eran menos visibles, sus vuelos eran cortos y sus llamados, ocasionales y débiles. Incluso los insectos parecían haberse retirado, dejando un ambiente quieto, casi irreal, donde cualquier sonido se sentía amplificado por la ausencia de ruido. Los caminos que conectaban las aldeas y los campos se habían vuelto largos y pesados. Sin la presencia constante de viajeros y comerciantes, el tránsito diario disminuyó drásticamente. Las piedras gastadas y los surcos de los carros se destacaban bajo un cielo gris, y cada paso de los aldeanos parecía resonar en la soledad, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante la ausencia de actividad. Los árboles, que alguna vez ofrecieron sombra y refugio, parecían marchitos, con hojas amarillas y ramas quebradizas. Los troncos, ennegrecidos por la humedad y el frío, daban la impresión de estar cansados, inclinándose ligeramente como si soportaran un peso invisible. Los senderos que antes eran fáciles de recorrer ahora requerían cuidado. Raíces sobresalientes y maleza crecida obligaban a caminar más lento, aumentando la sensación de cansancio y pesadez. El silencio se volvió un compañero constante. Los aldeanos aprendieron a moverse sin hacer ruido, a escuchar con atención cada crujido de rama, cada sonido de animal. La ausencia de ruidos cotidianos, los cantos de aves, el murmullo de riachuelos, el viento entre hojas, hacía que cualquier sonido inesperado provocara sobresaltos. Caminaban con cautela, como si cada paso pudiera perturbar un equilibrio delicado que la naturaleza había impuesto en su ausencia de vida activa. Incluso los animales salvajes parecían distintos. Los ciervos se movían con lentitud, buscando pastos secos, mientras los zorros y lobos, hambrientos, se mostraban menos visibles durante el día y más activos en la noche, generando un ambiente de tensión silenciosa. La fauna, debilitada por la falta de alimento y la ausencia de la actividad humana, parecía una sombra de lo que había sido, contribuyendo al ambiente apagado que dominaba los bosques y caminos. Los aldeanos, acostumbrados a la rutina del trabajo agrícola, encontraban que desplazarse entre aldeas era más pesado que antes. Cada viaje se convertía en una exploración cuidadosa, un recorrido donde cada sonido y cada movimiento debía evaluarse. El silencio de los bosques parecía arrastrarse hasta los huesos, generando un cansancio mental que se sumaba al físico, y haciendo que cada caminata pareciera más larga de lo que realmente era. El viento, cuando soplaba, producía un sonido extraño al rozar las ramas secas y los arbustos. No era un murmullo refrescante ni un canto de hojas, era un sonido hueco, apagado, que parecía reflejar la tristeza de la tierra y la monotonía de un mundo donde el verano había desaparecido. Las ráfagas de aire traían consigo hojas secas y polvo, recordando a los caminantes que el tiempo seguía su curso, aunque sin la energía que antes caracterizaba cada estación. Los ríos, fuentes y arroyos cercanos contribuían a la sensación de vacío. Su curso debilitado y silencioso reforzaba la quietud de los bosques, mientras que los animales que dependían de esas aguas se dispersaban, buscando lugares donde la vida aún persistiera. El conjunto de silencio, soledad y ausencia de movimiento creaba un ambiente casi surrealista, donde cada paso, cada suspiro, parecía resonar con fuerza desproporcionada. El tránsito entre aldeas desiertas y bosques apagados transformaba la percepción del tiempo. Las horas parecían dilatarse, los días parecían interminables. Cada amanecer, con su luz gris y fría,
traía la misma rutina: caminar, observar, sobrevivir, mientras el silencio de la naturaleza reforzaba la sensación de que el mundo había perdido su vitalidad. Y así, los aldeanos aprendieron a convivir con ese silencio. Lo aceptaban como un compañero constante y silencioso, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la imposibilidad de controlar lo que la naturaleza les negaba. Cada camino recorrido y cada bosque atravesado se convertía en una lección de paciencia, de cuidado y de humildad, mientras el mundo continuaba lentamente su curso sin ofrecer tregua ni abundancia. El invierno llegó con una presencia silenciosa y persistente, más largo y frío de lo que los aldeanos podían recordar. Los días grises parecían estirarse sin fin, y la luz del sol, cuando aparecía, era débil y apagada, incapaz de calentar la tierra o devolver la vida a los campos y bosques. Cada amanecer traía un frío que calaba hasta los huesos, y cada noche se convertía en un desafío de resistencia contra la helada que penetraba incluso las casas más sólidas. La nieve comenzó a cubrir los techos y caminos, primero en una fina capa que apenas parecía alterar la rutina, y luego en mantos más gruesos que obligaban a abrir surcos y limpiar pasos para poder desplazarse. El crujido de la nieve bajo los pies de los aldeanos se mezclaba con el viento helado, creando un sonido monótono y constante, que se repetía día tras día, sin variación. Cada paso requería esfuerzo, y el simple acto de caminar se volvía un ejercicio de paciencia y fuerza, medido y cuidadoso. Los árboles, ya debilitados por la falta de sol y calor durante los meses previos, se doblaban bajo el peso de la nieve. Sus ramas quebradizas amenazaban con romperse, y los troncos parecían absorber el frío como si fueran cuerpos cansados. Los bosques, silenciosos y apagados durante todo el año, ahora añadían al silencio un nuevo elemento: la quietud pesada de la nieve que amortiguaba cualquier sonido, creando un ambiente de calma casi opresiva. Los hogares se convirtieron en refugios esenciales. Las familias agrupaban a los pocos animales sobrevivientes cerca del fuego, intentando aprovechar cada chispa de calor para mantener con vida tanto a humanos como a criaturas. La comida, ya escasa, se racionaba con estricta disciplina, y cada cucharada de caldo o grano se valoraba como un tesoro que podía determinar la supervivencia de uno más de los miembros de la aldea. El agua, cada vez más difícil de conseguir, se convertía en un recurso crítico. Los ríos debilitados y las fuentes secas obligaban a caminar largas distancias, a veces bajo ventiscas y nevadas, para recolectar apenas lo necesario. Cada cubo de agua transportado era una victoria silenciosa, un pequeño triunfo frente a un invierno que parecía interminable. Los aldeanos se movían con lentitud, adaptando cada acción al frío constante. Las manos, entumecidas, tardaban más en realizar tareas simples. Los pies, dentro de botas mojadas y pesadas por la nieve, se movían con esfuerzo. Cada jornada estaba marcada por un ritmo lento y meticuloso, donde cualquier descuido podía significar frío extremo, enfermedad o lesión. Los niños, acostumbrados a la energía de juegos y carreras, se veían obligados a permanecer más tiempo dentro de las casas. Su mundo se reducía a habitaciones, chimeneas y mantas, mientras observaban cómo la nieve acumulada transformaba el paisaje exterior en un reino silencioso, hermoso pero implacable. Las historias contadas por los mayores se volvían largas y detalladas, un intento de llenar los espacios vacíos con palabras, antes de que el sueño los alcanzara. Incluso los animales salvajes mostraban signos de agotamiento. Los zorros, con pelaje erizado, buscaban presas con lentitud. Los ciervos se desplazaban más lejos en busca de hierbas enterradas bajo la nieve, y los lobos, cada vez más famélicos, aparecían en las cercanías de las aldeas, observando con cautela, recordando a los humanos que la lucha por la supervivencia no era exclusiva de los hombres. Cada noche, cuando la oscuridad y el frío se combinaban, los aldeanos se agrupaban cerca del fuego, escuchando el viento y la nieve que golpeaba los techos. El silencio del mundo exterior se volvía absoluto, y la percepción del tiempo se alteraba. Las horas se confundían, los días parecían interminables, y el invierno se sentía como una prueba eterna de paciencia y resistencia. Y mientras la nieve continuaba cayendo, los ríos y campos permanecían helados, los bosques callados, y la tierra fatigada, los aldeanos comprendieron que aquel invierno interminable era más que frío y escasez. Era un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida, de la impotencia frente a la naturaleza y de la capacidad humana de adaptarse y resistir, aunque cada día fuera monótono, lento y marcado por la ausencia de calor y abundancia.
El verano que nunca llegó había transformado la existencia en una rutina constante de supervivencia, y el invierno interminable consolidaba esa realidad, haciendo que cada acción, cada esfuerzo y cada paso fueran más valiosos y esenciales que nunca.